Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este espacio de reflexión académica desarrollado en el marco del curso de Pedagogías Críticas y Decoloniales, orientada por la tutora Lina Macías. Mi nombre es John Carlos Díaz Hernández y en este podcast abordaré una reflexión crítica sobre los desarrollos históricos de la educación en Iberoamérica, con el propósito de comprender cómo estos procesos han configurado las dinámicas educativas actuales. En este sentido, el análisis no se centrará únicamente en describir hechos históricos, sino en problematizar la educación como un escenario atravesado por relaciones de poder, tensiones sociales y disputas ideológicas. Para iniciar es fundamental reconocer que el surgimiento del sistema educativo en Iberoamérica no se puede entenderse como un proceso neutro ni espontáneo. Por el contrario, se trata de una construcción histórica profundamente ligada a las estructuras de poder que emergieron y se consolidaron durante la colonia. En ese contexto, la educación fue pensada como un mecanismo para ordenar la sociedad, transmitir una visión particular del mundo y formar sujetos funcionales a un proyecto político, religioso y cultural determinado. Uno de los actores principales en este proceso fue la Iglesia, la cual desempeñó un papel decisivo en la organización de la educación durante la época colonial. Como lo plantea Pérez Hidárraga, las primeras instituciones educativas estuvieron estrechamente vinculadas a órdenes religiosas, lo que significa que la educación fue utilizada como un medio de evangelización y de control cultural. Esto evidencia que, desde sus inicios, la educación no solamente estaba orientada a la transmisión de saberes, sino también a la formación de subjetividades acordes con el orden colonial. En este sentido, la función educativa estuvo subordinada a la imposición de una cosmovisión específica en la cual los valores religiosos y la obediencia a la autoridad ocupaban un lugar central. Por ello, la educación no era concebida como una práctica emancipadora, sino como una herramienta de consolidación de un sistema jerárquico en el que ciertos grupos definían lo que debía aprenderse y cómo debía vivirse. De igual manera, otro actor determinado fue el Estado, especialmente cuando comienzan a consolidarse los procesos de construcción nacional en Iberoamérica. Aquí la educación pasa a ser un componente estratégico para formar ciudadanos y fortalecer proyectos de nación. Sin embargo, como lo plantea Oceanbach, estos sistemas educativos no surgieron como expresiones de inclusión plena, sino como estructuras orientadas por intereses políticos e ideológicos específicos. Es decir, el Estado asumió la educación como un medio para producir cohesión social, disciplina y legitimidad política. Esto resulta muy importante porque permite comprender que la escuela no fue diseñada originalmente para responder a las diversas poblaciones, sino para formar sujetos ajustados a un ideal de ciudadanía previamente definido. En otras palabras, la educación funcionó como un espacio de homogeneización cultural en el que pretendía establecer qué conocimientos eran válidos, qué comportamientos eran aceptables y qué modelo de sociedad debía reproducirse. Junto a la Iglesia y el Estado, también es imprescindible mencionar el papel de las élites, que históricamente utilizaron la educación como un mecanismo de reproducción de privilegios. A través del sistema educativo, las élites lograron mantener su influencia, definir contenidos, legitimar jerarquías sociales y establecer qué grupos accedían al conocimiento y en qué condiciones. Esto generó procesos profundos de exclusión, sobre todo respecto a sectores rurales, comunidades indígenas y afrodescendientes, también grupos populares. De esta manera, la educación en Iberoamérica se configuró como un escenario en el que se reprodujeron estructuras de desigualdad, favoreciendo el predominio de saberes eurocéntricos y minimizando o excluyendo otras formas de conocimiento. Así, el sistema educativo no solo transmitía contenidos, sino que también expresaba una visión del mundo que privilegiaba
determinados referentes culturales y deslegitimaba otros. Por tanto, cuando hoy analizamos la educación contemporánea, resulta indispensable entender que muchas de sus tensiones actuales tienen raíces históricas. La centralización de decisiones, la jerarquización del saber, la débil incorporación de conocimientos territoriales y persistencia de los modelos homogéneos no son casualidades, sino herencias de un proceso histórico en el que la educación fue organizada desde relaciones de poder muy marcadas. En consecuencia, el análisis histórico del surgimiento del sistema educativo en Iberoamérica permite identificar que sus protagonistas principales, Iglesia, Estado y élites, actuaron movidos por intereses de control, organización social, legitimación política y reproducción cultural. Comprender esto es esencial para cuestionar críticamente el presente y para pensar nuevas posibilidades educativas más coherentes con nuestras realidades. Ahora bien, aunque la historia de la educación muestra con claridad su relación con estructuras de dominación, también es importante reconocer que la educación no ha sido solamente un campo de imposición, ha sido igualmente un espacio de disputa, reinterpretación y resistencia. En este caso, el colombiano, esto se hace evidente en las múltiples prácticas pedagógicas y comunitarias que han buscado resignificar la educación desde los territorios. Las culturas locales y la experiencia de vida de los sujetos, en este sentido, uno de los principales mecanismos de resistencia ha sido la construcción de prácticas pedagógicas críticas, orientadas no a la repetición pasiva del conocimiento, sino al diálogo, la reflexión y la transformación de la realidad. Aquí resultan fundamentales los aportes de las pedagogías críticas, en la medida en que permiten comprender que la educación puede dejar de ser un instrumento de adaptación para convertirse en una práctica de emancipación, como señala Maldonado. Las pedagogías críticas surgen precisamente como una respuesta a las formas de depresión, desigualdad e injusticia que atraviesa la vida social y por tanto también los procesos educativos. Desde esta mirada, el aula no es un espacio neutro, sino un escenario donde se pueden problematizar las relaciones de poder, cuestionar las verdades dadas y promover formación de sujetos capaces de interpretar críticamente su contexto en Colombia. Estas resistencias se han expresado de múltiples maneras. Por ejemplo, en el contexto rurales y comunitarios han surgido experiencias educativas que buscan articular la escuela como con el territorio, reconociendo los saberes locales y la experiencia cotidiana de las comunidades. Esto rompe con la lógica de una educación descontextualizada y homogénea, que pretende aplicar los mismos contenidos y metodologías a realidades profundamente distintas. Asimismo, prácticas como la etnoeducación representan una forma significativa de resistencia frente a los modelos escolares uniformadores. A través de estas propuestas, las comunidades indígenas, afrodescendientes y los otros grupos históricamente marginados han reivindicado el derecho a una educación que dialogue con sus cosmovisiones, lenguas, tradiciones y formas propias de producción de este conocimiento. Este tipo de experiencias permite comprender que resistir en educación no siempre significa oponerse frontalmente al sistema, sino también reinterpretarlo, transformarlo desde su adentro y ampliar sus marcos de sentido. Otro aspecto importante es el papel de los docentes como sujetos de resistencia pedagógica. En muchos casos, los maestros han desarrollado estrategias para resignificar currículos oficiales, adaptar contenidos a la realidad del estudiando y generar procesos de participación más democráticos dentro del aula. Aunque trabajan dentro de estructuras normativas muchas veces rígidas, han encontrado márgenes de acción para promover una educación más humana, reflexiva y vinculante al contexto. A ello se suma el papel de los estudiantes y las comunidades que también participan en la construcción de resistencias, las formas de organización, las luchas
por el acceso a la educación digna, la defensa de la escuela pública y las experiencias de participación comunitaria muestran que la educación es un campo en disputa donde diferentes actores intervienen para definir su sentido. En este punto también es necesario considerar las transformaciones más recientes asociadas a la globalización y a las políticas educativas centradas en la competitividad, la estandarización y la medición del rendimiento. Estas tendencias han reforzado una mirada tecnocrática de la educación en la que privilegian indicadores, resultados cuantificables y lógicas de eficiencia, muchas veces desconectadas de la realidad social de los estudiantes. Frente a ello, las pedagogías críticas siguen ofreciendo herramientas para resistir desde esa perspectiva. La resistencia no consiste únicamente en rechazar políticas externas, sino en construir cotidianamente prácticas educativas que devuelvan centralidad al sujeto, al contexto de la reflexión crítica, en lugar de una educación orientada exclusivamente al cumplimiento de estándares. Se plantea una educación capaz de escuchar, dialogar, problematizar y transformar. Por ello puede afirmarse que en Colombia la resistencia educativa se ha expresado a través de propuestas pedagógicas críticas, experiencias comunitarias, procesos de contextualización de la enseñanza y esfuerzos por reconocer los saberes de los territorios. Todas estas formas de reinterpretación evidencian que la educación no está cerrada, sino abierta a la posibilidad de ser transformadora por quienes la viven y la construyen diariamente. A partir de lo anterior, resulta claro que el conocimiento histórico no debe entenderse como un simple ejercicio de memoria o de acumulación de datos sobre el pasado. Su valor pedagógico radica en el que permite comprender el presente, identificar las raíces de muchos de los problemas actuales de la educación y abrir horizontes para pensar propuestas distintas. Desde esta perspectiva, conocer la historia de la educación en Iberoamérica ayuda a reconocer que muchas desigualdades, exclusiones y tensiones contemporáneas tienen un origen estructural. No son solamente errores de gestión ni dificultades circunstanciales, sino consecuencias de una configuración histórica que privilegió ciertos actores, ciertos saberes y ciertos modelos de sociedad. Este reconocimiento es clave, porque si una lectura histórica profunda, las soluciones educativas tienden a ser superficiales y descontextualizadas, como plantea Auerbach, analizar la educación desde una perspectiva histórica y comparada permite identificar patrones comunes en los sistemas educativos iberoamericanos, pero también comprender la necesidad de responder a las particularidades de cada contexto. Esto significa que no es posible diseñar políticas educativas justas si se desconocen las trayectorias históricas, las relaciones de poder y las realidades sociales que atraviesan a las comunidades. En ese sentido, una primera propuesta consiste en avanzar hacia una educación verdaderamente contextualizada, capaz de reconocer las diversidades territoriales, culturales y sociales. La historia muestra que muchos sistemas educativos fueron diseñados bajo lógicas centralizadoras y o homogeneizantes. Por ello, una política educativa transformadora debe romper con esa herencia y abrir espacios a modelos más flexibles, participativos y pertinentes. En segundo lugar, el conocimiento histórico permite comprender la necesidad de orientar la educación hacia la formación de ciertos de sujetos críticos. Aquí los aportes de las pedagogías críticas son fundamentales. Como señala Maldonado, la educación no debe limitarse a la transformación de contenidos o transmisión de contenidos, por así decirlo, sino que debe promover procesos de reflexión, conciencia y acción transformadora. Esto implica que la escuela debe formar personas capaces de leer su realidad, cuestionar las injusticias y participar activamente en la construcción de alternativas. Una educación crítica entonces no solo prepara para aprobar evaluaciones o responder a exigencias del mercado laboral, también prepara para pensar, dialogar, discernir y comprometerse con la transformación del entorno. Esta es una diferencia fundamental porque desplaza el sentido de la educación desde la simple funcionalidad hacia la formación integral y socialmente responsable. En tercer lugar, el conocimiento histórico invita a cuestionar las políticas educativas inspiradas exclusivamente en lógicas de eficiencia, competitividad y estandarización. Si la historia muestra que la educación ha sido utilizada para reproducir desigualdades, entonces el desafío actual consiste en construir políticas que prioricen la equidad, la inclusión y el reconocimiento de la diversidad.
Esto supone entender que la calidad educativa no puede reducirse a indicadores cuantitativos. Una política educativa justa debe considerar las condiciones reales en las que se desarrolla la enseñanza, las trayectorias de vida de los estudiantes, las desigualdades territoriales y la necesidad de reconocer los saberes comunitarios y culturales que tradicionalmente han sido marginados. Finalmente, el conocimiento histórico también permite comprender que la educación democrática y sostenible no se construye únicamente desde decretos o lineamientos institucionales. Requiere la participación activa de docentes, estudiantes, familias y comunidades. En otras palabras, las políticas educativas deben ser construidas con los sujetos y no solo para los sujetos. Por ello, una propuesta educativa transformadora debe orientarse a fortalecer la escuela como un espacio de diálogo, participación, justicia social y construcción colectiva de sentido. Solo así será posible avanzar hacia una educación que no reproduzca el pasado de exclusión, sino contribuya a la creación de futuros más humanos, inclusivos y coherentes con nuestras realidades. En consecuencia, el conocimiento histórico se convierte en una herramienta indispensable para diseñar propuestas educativas más democráticas, inclusivas y sostenibles, porque permite reconocer las raíces de los problemas, cuestionar las lógicas heredadas y proyectar alternativas orientadas a la dignidad, la participación y la transformación social. En conclusión, la educación debe asumirse como un proceso histórico, crítico y transformador. Comprender su pasado no significa quedarse en él, sino utilizarlo como una herramienta para interpretar el presente y construir alternativas pedagógicas más justas, inclusivas y contextualizadas. Desde esta mirada, la historia de la educación en Iberoamérica no solo explica muchas de nuestras tensiones actuales, sino que también nos invita a repensar la praxis pedagógica y a reconocer que otra educación sí es posible. Muchas gracias.